Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. El edificio respiraba en la oscuridad. Sus huesos centenarios crujían con secretos que deberían haber permanecido enterrados en su mortero desmoronado. Cada noche, a las 3:33 de la mañana comenzaban los pasos deliberados, medidos, imposiblemente huecos, resonando desde un piso que había estado sellado y olvidado por más de una década. Debería haberlo pensado mejor antes de alquilar un apartamento en el edificio Hartwell. El alquiler era demasiado barato para estar en el centro, el propietario demasiado ansioso por estrecharme la mano y embolsarse el depósito. Pero después de mi divorcio, mis estándares se habían desplomado junto con mi cuenta bancaria y el encanto vintage del distrito histórico parecía exactamente el tipo de nuevo comienzo que necesitaba. El administrador del edificio, un hombre curtido llamado Kowalski, con los dedos manchados de nicotina y los ojos siempre inyectados en sangre, me había guiado con el entusiasmo mecánico de quien lo ha hecho 1000 veces. Mencionó la antigüedad del edificio, construido en 1887, renovado en los 70 y con una nueva actualización en los 90 que había conservado casi todo su carácter. Lo que no mencionó fue el peso opresivo que parecía oprimir desde los pisos superiores, ni el parpadeo de las luces del pasillo cada vez que arreciaba el viento. Mi apartamento en el segundo piso era bastante espacioso, con techos altos y suelos de madera originales que crujían bajo mis pies. Las ventanas daban al este, dejando entrar una luz matutina decente que hacía bailar los mohús de polvo como pequeños fantasmas. Lo había amueblado con sencillez. Un colchón en el suelo, una mesa pequeña, 2 sillas y lo mínimo indispensable para la cocina, apilados en cajas que no me había molestado en desempaquetar por completo. La primera semana transcurrió sin incidentes. Había establecido una rutina: trabajar en la oficina del centro, cenar en el restaurante de Fifth Street, volver a casa a leer hasta que el agotamiento se apoderara de mi mente inquieta. El edificio estaba tranquilo, poblado principalmente por inquilinos mayores que se mantenían apartados. La señora Chen del 2B ocasionalmente pasaba arrastrando los pies frente a mi puerta en pantuflas y oía el sonido apagado de su televisor a través de las delgadas paredes. El hombre al otro lado del pasillo parecía trabajar de noche. Su puerta se cerraba de golpe justo cuando estaba sirviendo mi café de la mañana. Fue durante la segunda semana que comenzaron los pasos. La primera vez que los oí estaba acostado en la cama a la deriva entre el sueño y la conciencia, cuando el sonido cortó el silencio como una cuchilla. Pasos firmes y deliberados directamente sobre mi dormitorio. Abrí los ojos de golpe, el corazón martillando inmediatamente contra mis costillas. Los dígitos rojos de mi despertador brillaron 3:33 de la mañana. Los pasos continuaron durante exactamente 7 minutos. Lo supe porque conté cada segundo, mi cuerpo rígido por la tensión, respirando superficial y controlada. El sonido era inconfundible, no el suave roce de unas zapatillas ni el fuerte clic de unos tacones, sino algo intermedio, algo que me erizó el vello del brazo y me mandó gotas de sudor frío por la espalda. Cuando cesaron, el silencio que siguió fue de alguna manera peor que el propio ruido. Permanecí despierta hasta el amanecer, con los músculos doloridos de estar tan quieta, los oídos aguzando la vista para captar cualquier repetición del sonido, pero el edificio había vuelto a su repertorio habitual de crujidos que se calmaban y crujidos distantes de tuberías. A la mañana siguiente se lo comenté a Kowalski cuando lo encontré cambiando una bombilla fundida en el pasillo del primer piso. Hizo una pausa en su trabajo, frunciendo el ceño con su rostro curtido mientras le describía lo que había oído. El portero me explicó que el tercer piso llevaba años vacío presentado debido a problemas estructurales descubiertos durante una inspección.
El ayuntamiento lo había declarado inseguro para su ocupación y el propietario nunca se había molestado en hacer las costosas reparaciones necesarias para que cumpliera con la normativa. Me aseguró que era imposible que alguien viviera allí arriba, sugiriendo que probablemente había oído tuberías asentándose o tal vez ratones en las paredes. Pero los ratones no caminaban con una cadencia humana tan mesurada. Los pasos regresaron la noche siguiente, al mismo tiempo, con la misma duración, con el mismo peso aplastante de pavor que se instaló en mi pecho como una piedra. Esta vez me obligué a levantarme con las piernas temblando mientras caminaba descalzo hacia la ventana. Apreté la cara contra el cristal frío y estiré el cuello hacia arriba, intentando ver por las ventanas del piso superior. Las ventanas del tercer piso estaban oscuras. Algunas tapeadas, otras cubiertas de una mugre tan espesa que bien podrían haber sido pintadas de negro. No parpadeaba ninguna luz tras ellas. Ninguna sombra se movía por su superficie. Sin embargo, los pasos continuaban directamente sobre mi cabeza, lentos y decididos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, por lo que debería haber sido una habitación vacía. Para la cuarta noche, mis nervios estaban a punto de estallar. Había empezado a tomar café hasta altas horas de la noche, con miedo a dormir, con miedo a quedarme indefenso en la oscuridad, mientras esos pasos imposibles marcaban el tiempo sobre mí. Mis manos temblaban constantemente y había desarrollado un tic persistente en el ojo izquierdo que hacía que mi reflejo pareciera un extraño. El portero del edificio se había irritado con mis repetidas preguntas, insistiendo con más firmeza en que el tercer piso estaba absolutamente vacío. Cuando lo presioné para que me diera acceso para comprobarlo yo mismo, su actitud había pasado de despectiva a casi hostil. Murmuró algo sobre la responsabilidad del seguro y se marchó dejándome de pie en el vestíbulo sin respuesta a mis preguntas. La falta de sueño me estaba pasando factura. En el trabajo me encontraba con la mirada perdida en la pantalla del ordenador durante minutos. Mi concentración se desmoronaba. Mis compañeros habían empezado a evitarme, probablemente desconcertados por mi aspecto demacrado y cómo me sobresaltaba ante cualquier ruido repentino. Me sorprendía mirando la hora obsesivamente a medida que se acercaban las 3:30 cada día, mi ansiedad aumentando como la presión en un contenedor sellado. En la séptima noche algo cambió. Los pasos comenzaron como siempre. Pero esta vez parecían moverse en un patrón, no el ritmo aleatorio al que me había acostumbrado, sino algo más deliberado. De ida y vuelta, de ida y vuelta. Luego una pausa, 3 pasos adelante, 2 pasos atrás, otra pausa. Era casi como un código, un mensaje tecleado al ritmo del cuero de un zapato contra las tablas huecas del suelo. Mi piel se erizó con la certeza de que lo que fuera que estuviera allí arriba sabía que estaba escuchando. A la mañana siguiente tomé una decisión que me habría parecido una locura 2 semanas antes. Iba a encontrar una manera de entrar en ese tercer piso con o sin el permiso de Kowalski. El edificio era viejo y los edificios viejos tenían secretos, puertas olvidadas, pasillos de servicio, caminos para alguien lo suficientemente decidido como para acceder a áreas que se suponía que estaban selladas. Pasé mi hora de almuerzo explorando el exterior del edificio, dando la vuelta a la manzana para estudiar su arquitectura desde todos los ángulos. En el lado que daba al callejón, descubrí una escalera de incendios oxidada que se extendía hasta el tercer piso. Faltaban varios peldaños y el metal crujió amenazantemente al comprobar su estabilidad, pero parecía que podría soportar mi peso. Esa noche me acerqué a la ventana de mi habitación con unos binoculares que había comprado en una casa de empeños. A las 3:33 de la mañana, cuando los pasos comenzaron su ritual nocturno, apunté las lentes hacia las ventanas del tercer piso. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Había luz allí arriba, no el brillo constante de las bombillas eléctricas, sino algo parpadeo e irregular, como la luz de una vela o una llama. Se movía tras las ventanas sucias, proyectando sombras cambiantes que parecían danzar con un propósito maligno.
Y en una ventana, la que estaba justo encima de mi habitación, vi una silueta. Sin duda tenía forma humana, pero algo en sus proporciones no encajaba. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que parecían doblarse en ángulos imposibles. Se quedó completamente inmóvil durante varios segundos y tuve la horrible sensación de que me miraba, aunque no podía distinguir ningún rasgo a través del cristal sucio. Entonces empezó a moverse y me di cuenta con creciente horror de que sus movimientos coincidían perfectamente con el ritmo de los pasos que había estado oyendo. Paso, 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 pausa, giro, paso, 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 pausa. Dejé caer los binoculares. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sujetarlos. Las lentes de plástico cayeron al suelo con un crujido seco que pareció resonar por el apartamento como un disparo. Los pasos se detuvieron de inmediato. Durante un largo instante, el silencio se prolongó entre nosotros. Yo, encogido junto a mi ventana, lo que fuera que estuviera allí arriba, congelado en su danza de medianoche. Luego, lenta y deliberadamente, los pasos se reanudaron. Pero ahora se movían en una dirección diferente hacia lo que comprendí que debía ser el hueco de la escalera. Mi mente repasó las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Si se derrumbaba, si de alguna manera lograba sortear las entradas selladas del tercer piso, entonces ningún lugar del edificio era seguro. Agarré las llaves y la cartera con dedos temblorosos, sin molestarme en vestirme más allá de la camiseta y los calzoncillos con los que había estado durmiendo. El pasillo fuera de mi apartamento estaba completamente oscuro. Las luces del techo se habían fundido hacía semanas. Busqué a tientas la puerta de la escalera, mis pies descalzos en silencio sobre el frío linóleo. Detrás de mí podía oír algo más moviéndose por el edificio. Ya no eran pasos, sino un extraño sonido de arañazos, como uñas arrastrándose por la madera. Subí las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que iba a estallar. En la planta baja salí corriendo por la puerta de salida y salí al aire nocturno jadeando como un hombre que se hubiera estado ahogando. La calle estaba vacía, iluminada por farolas parpadeantes que proyectaban sombras largas y vacilantes. Me quedé allí en ropa interior, temblando de frío, mirando hacia el edificio Hartwell. Las ventanas del tercer piso estaban oscuras de nuevo, sin rastro de la luz que había visto minutos antes. Pasé el resto de la noche en un restaurante abierto toda la noche, tomando café una taza tras otra e intentando comprender lo que había experimentado. Por la mañana casi me convencí de que había sido una alucinación provocada por la falta de sueño y el estrés casi. Pero cuando regresé al edificio a recoger mis pertenencias, Kowalski me esperaba en el vestíbulo. Su rostro estaba pálido. Sus manos, normalmente firmes, temblaban mientras encendía otro cigarrillo. Me contó que otros inquilinos se habían quejado de ruidos durante la noche. En las paredes, pasos en los pasillos, puertas que se abrían y cerraban en pisos que deberían haber estado vacíos. La señora Chen había encontrado la puerta de su apartamento abierta de par en par esa mañana, aunque juró haberla cerrado con llave antes de acostarse. Lo más inquietante de todo fue que finalmente subió a revisar él mismo el tercer piso que estaba sellado usando una llave maestra que según él no existía. La puerta estaba abierta. Las pesadas tablas que la sujetaban estaban apiladas ordenadamente contra la pared, como si las hubieran retirado con cuidado desde dentro. Cuando iluminó el pasillo abandonado con la linterna, vio huellas en el polvo, huellas recientes que parecían flotar a varios centímetros del suelo, como si lo que las había hecho no llegara a tocar el suelo. Selló la puerta de nuevo inmediatamente, dijo, esta vez con adhesivo industrial y soportes de acero. Pero ambos sabíamos que no importaría. Lo que fuera que estuviera ahí arriba, ya había encontrado una salida antes y la encontraría de nuevo. Empaqué mis pocas pertenencias en silencio, con las manos aún temblorosas por el encuentro de la noche anterior.
Mientras llevaba la última caja a mi coche, miré por última vez las ventanas del tercer piso. A la luz del día, parecían normales, solo cristales mugrientos que reflejaban el cielo nublado. Pero sabía que cuando cayera la noche y llegaran las 3:33 de la mañana, algo volvería a pasearse por esas habitaciones vacías, dejando surcos en pisos que no deberían existir, dejando huellas que flotaban sobre un suelo que había permanecido intacto durante una década. Me alejé sin mirar atrás, pero incluso ahora, 3 meses después, todavía me despierto a las 3:33 de la mañana. Mi nuevo apartamento está en la planta baja de un complejo moderno, pero a veces en ese espacio entre el sueño y la vigilia, juro que todavía puedo oír esos pasos mesurados resonando desde algún lugar muy arriba, pacientes y persistentes, esperando a que regrese. Algo andaba mal con el espejo y esa maldad había empezado a filtrarse por todos los rincones de mi vida, como el agua a través de unos cimientos agrietados. Las luces fluorescentes sobre mi sillón de barbero zumbaban con su habitual zumbido eléctrico fúnebre, proyectando ese enfermizo brillo amarillento sobre el Leinleium damero, que había visto 40 años de cabello caído y conversaciones olvidadas. Pero ahora, al mirar esa familiar superficie plateada donde me había visto envejecer de los 25 a los 42, algo me devolvía la mirada con ojos que se movían justo un instante demasiado tarde. Empezó hace 3 semanas, una mañana de martes que se sentía pesada con esa clase de humedad que hace que la camisa se te pegue a la espalda antes de siquiera sudar. Estaba preparando mi puesto para el primer cliente del día cuando me vi en el espejo mientras buscaba el spray desinfectante. Mi mano se movió para agarrar el frasco, pero la mano de mi reflejo se detuvo un instante, quizá a medio segundo, antes de seguir su ejemplo. El frasco se me resbaló de los dedos y cayó sobre el mostrador de mármol, salpicando la superficie con gotas de líquido azul. El corazón me dio un pequeño vuelco, como cuando bajas las escaleras sin dar un paso. Me quedé mirando mi reflejo, esperando a que me devolviera la mirada con la misma expresión de confusión, pero también parecía ir a la saga de mis emociones. Con la mirada vacía, aunque mi rostro ya estaba deformado por la perplejidad, me convencí de que era agotamiento. Llevar una barbería unipersonal implicaba jornadas de 12 horas y músculos que me dolían hasta los huesos. Sentía los ojos llenos de arena por la fatiga y cuando estás tan cansado, el cerebro te juega una mala pasada. Todo el mundo lo sabe. Pero la semilla de la inquietud ya estaba plantada y las semillas tienen una forma de crecer en los rincones oscuros de la mente, sobre todo cuando las riegas con atención. El retraso empezó a alargarse. Al final de la primera semana, la diferencia había crecido a casi 2 segundos. Me rascaba la barba y mi reflejo hacía el mismo gesto momentos después, como un actor que se ha pasado de la fila. Mis clientes no parecían notar nada extraño cuando se miraban al espejo durante sus cortes, pero claro, ya no estudiaban sus reflejos con la obsesiva intensidad que me había empezado a consumir. El sueño se volvió esquivo. Me tumbaba en mi estrecha cama encima de la tienda, escuchando cómo el edificio se asentaba a mi alrededor con su coro de crujidos y tamaño, mientras mi mente repasaba cada mirada furtiva que me había dado al espejo a lo largo del día. El aire acondicionado de fuera de mi ventana se ponía en marcha con un silbido mecánico y me imaginaba oír algo más en ese sonido, un susurro quizá, o una respiración que no era del todo humana. Durante la segunda semana empecé a llevar un cronómetro. El retraso era medible a hora constante, exactamente 4 segundos. Cuando levantaba la mano, mi reflejo iniciaba el mismo movimiento exactamente 4 segundos después. Cuando giraba la cabeza, mi yo del espejo lo seguía con precisión matemática. Pero ahora había algo más, algo que me resecaba la boca y me empapaba las palmas de las manos con sudor nervioso. A veces, en esos 4 segundos de retraso, mi reflejo hacía algo que yo no había hecho. La primera vez que lo noté estaba limpiando mi navaja de afeitar después de terminar con el viejo señor Henderson, quien venía todos los jueves para el mismo corte militar que se hacía desde que Eisenhower era presidente.
Estaba limpiando la hoja con una toalla con movimientos metódicos desde la base hasta la punta. Al mirarme al espejo, mi reflejo sostenía la navaja de otra manera. No la limpiaba, sino que la sostenía a contraluz, examinando el filo con una intensidad que me erizaba la espalda con los dedos fríos. Me quedé paralizado en medio del movimiento con la toalla apretada contra la hoja y observé cómo mi reflejo acercaba lenta y deliberadamente la navaja a su garganta. No lo suficiente para cortar, pero sí lo suficiente para ver el acero afilado reflejando las luces del techo contra la piel pálida de su cuello. Entonces, como si de repente recordara su función, mi reflejo volvió a la normalidad, limpiando la hoja exactamente como yo. La navaja se me escapó de las manos golpeando el suelo con un ruido como de cristal roto. Mi respiración se convertía en jadeos cortos y agudos que parecían resonar con demasiada fuerza en la tienda vacía. El señor Henderson se había ido hacía 20 minutos y yo estaba sola, solo con el zumbido de las luces fluorescentes y la repentina y abrumadora certeza de que algo iba terriblemente mal. Me dije a mí misma que era una alucinación. El estrés se manifiesta de maneras extrañas y dirigir un negocio en solitario mientras se vive solo puede causar estragos en la percepción. Pero la explicación parecía débil, como papel de seda contra una ventana. Técnicamente estaba ahí, pero no ofrecía ninguna protección real contra la fría realidad que me presionaba desde el otro lado. Para la tercera semana, el retraso se había extendido a casi 30 segundos. Medio minuto entre mis acciones y la respuesta de mis reflexiones. Medio minuto durante el cual mi yo espejo existió en algún bolsillo temporal siguiendo reglas que no podía entender. Y durante esos 30 segundos se estaba volviendo más activo, más intencional. Empecé a ver mi reflejo gesto cuando no estaba gesticulando. Boca palabras que no estaba diciendo, hacer expresiones que no coincidían con la cuidadosa neutralidad que intentaba mantener. Señalaba cosas a veces a los clientes que estaban sentados inconscientes en la silla, a veces en las esquinas de la habitación donde las sombras se juntaban un poco demasiado espesas. A veces directamente a mí con una urgencia que me oprimía el pecho de pánico. La peor parte eran las expresiones, mi cara, pero retorcida con emociones que no podía identificar. A veces parecía aterrorizada, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta, como si intentara gritar una advertencia que no podía oír. Otras veces parecía enfadada, con las cejas fruncidas y la mandíbula apretada con una determinación que parecía extraña en rasgos que había conocido durante 4 décadas. Pero lo más inquietante eran los momentos en los que parecía suplicante, como si me rogara que entendiera algo crucial, algo que pudiera salvarnos a ambos. Si tan solo fuera lo suficientemente inteligente como para averiguarlo. Me empezaron a temblar las manos durante los cortes. La señora Rodríguez, que llevaba 15 años viniendo a verme, comentó que parecía nerviosa. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Y me vi obligada a explicarle que vivía sola, que siempre había vivido sola y que probablemente siempre viviría sola. Porque, ¿quién podría entender esta locura? Dejó una propina más grande de lo habitual y me dio una palmadita en el hombro con esa especie de preocupación maternal que me hacía un nudo en la garganta con una emoción inesperada. El espejo empezó a ocupar todos mis pensamientos. Entre cliente y cliente me paraba frente a él, cronometrando el retraso con precisión obsesiva. 35 segundos ahora, 38, 40. Mi reflejo se movía por el mundo como una sonámbula, siempre atrasada, siempre alcanzándome, pero nunca del todo sincronizada con la realidad que habitaba. Y entonces, un jueves que se sentía pesado con nubarrones acercándose, algo cambió. Estaba barriendo el pelo de alrededor de la silla cuando levanté la vista y vi que mi reflejo también barría, pero al revés, donde yo barría de izquierda a derecha, él barría de derecha a izquierda. Donde me agaché para recoger el pelo de las esquinas, se irguió y gesticuló frenéticamente hacia el techo.
Mi corazón empezó a martillarme contra las costillas como un pájaro enjaulado y el sudor brotó de mi frente a pesar del aire acondicionado. Solté la escoba y me acerqué al espejo. Mi respiración superficial y rápida. Mi reflejo también dejó caer su escoba, pero entonces hizo algo que envió agua helada corriendo por mis venas. Presionó ambas palmas contra el cristal desde un lado y comenzó a articular palabras con desesperada intensidad. No podía oír nada, pero podía leer los labios lo suficientemente bien como para entender lo que intentaba decirme. Ayúdame. Luego cambia. Luego pronto, la habitación parecía estar inclinándose. Las luces fluorescentes parpadeaban a un ritmo que coincidía con mi pulso acelerado. Presioné mis propias palmas contra el cristal y por un momento, solo un momento, podría jurar que sentí calor saliendo del otro lado, como si las manos de mi reflejo estuvieran realmente allí, realmente reales, realmente extendiéndose hacia mí a través de una barrera imposible. El retraso había aumentado a casi un minuto y en ese minuto mi reflejo se había convertido en otra persona, alguien atrapado, alguien desesperado, alguien que necesitaba mi ayuda, pero solo podía comunicarse mediante gestos y expresiones suplicantes que enmascaraban mi rostro como una máscara incómoda. La comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. ¿Y si estaba mirando esto al revés? ¿Y si no estaba viendo mi reflejo rezagado? ¿Y si mi reflejo intentaba advertirme de lo que se avecinaba? ¿Y si esos gestos no eran movimientos aleatorios, sino intentos desesperados de mostrarme algo que necesitaba ver? Empecé a prestar atención a donde apuntaba mi reflejo, siguiendo su mirada, notando que cuando señalaba con urgencia puntos específicos de la habitación, volvía al mismo rincón. El que estaba detrás y a la izquierda de mi sillón de barbero, donde las sombras parecían acumularse con una densidad inusual, incluso durante la hora más brillante del día. Ese rincón siempre había estado frío, incluso en verano. Los clientes a veces lo mencionaban preguntando si tenía corriente de aire o si algo fallaba con la calefacción. Siempre había asumido que era solo un mal aislamiento en un edificio antiguo, pero ahora empecé a preguntarme si podría haber algo más. Mi reflejo seguía señalando frenéticamente y finalmente me armé de valor para investigar. Las tablas del suelo crujieron bajo mi peso al acercarme a la esquina y la temperatura bajó notablemente con cada paso. Cuando me arrodillé y pegué la oreja a la pared, oí algo que me heló la sangre. Respiración. Una respiración lenta y rítmica que provenía del interior de la pared. El sonido era apenas audible, como el de alguien en un sueño profundo, pero definitivamente estaba allí. Y mientras escuchaba, empecé a darme cuenta de que el ritmo coincidía exactamente con mi propia respiración, pero con un retraso de exactamente un minuto. La comprensión me invadió como una oleada de náuseas. No estaba mirando mi reflejo en el espejo. Me miraba a mí mismo, atrapado de alguna manera en un espacio que existía un minuto por detrás del mundo real. Y algo más, algo que respiraba en las paredes y no proyectaba reflejo, se preparaba para ocupar mi lugar en el presente. El cambio estaba a punto de ocurrir. Mi reflejo había intentado advertirme, ayudarme a comprender antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora, mientras me miraba al espejo y me veía pronunciar la palabra, ahora, con desesperada urgencia, me di cuenta de que quizá ya lo era. La respiración en las paredes se hizo más fuerte, más insistente y mi reflejo se presionó contra el cristal una última vez antes de que la demora de repente imposiblemente comenzara a disminuir. 55 segundos. 5045. Algo se adelantaba en el tiempo y estaba a punto de descubrir lo que había estado esperando en esos segundos perdidos todo el tiempo. Lo último que vi antes de que el mundo cambiara a mi alrededor fue mi propio rostro en el espejo, ya no desesperado, sino con una expresión de triunfo que nunca antes había visto y sabía con absoluta certeza que no era el mío. Hay caminos que existen en más de un lugar y algunos tramos de asfalto que se curvan a través de dimensiones que no se supone que debamos cruzar.
Aprendí esta verdad por las malas, kilómetro a kilómetro terrible. 20 años había estado corriendo la misma ruta a través de los bosques de Arkansas, transportando carga de Little Rock a Memphis y de regreso. 20 años de las mismas paradas de camiones, las mismas caras detrás de parabrisas agrietados, la misma cinta de asfalto agrietado extendiéndose interminablemente bajo mis faros. El camino se había convertido en parte de mí. Memoricé cada bache y curva hasta que pude conducir medio dormido. Tal vez por eso tardé tanto en darme cuenta de que las cosas empezaron a cambiar. El tramo de 15 millas entre Crosset y Hamburg siempre había sido la parte más solitaria de mi carrera, nada más que pinos presionando los arcenes, sus ramas formando un túnel que se tragaba los haces de luz de mis faros. Durante el día era solo otro aburrido trozo de carretera. Pero después de medianoche, cuando el mundo se quedó en silencio y la radio CB solo captaba la estática de tormentas lejanas, ese tramo se sentía diferente, más pesado, como si la oscuridad misma pesara. La primera vez que escuché los susurros, atribuí la interferencia de la torre de radio afuera de Eldredo. La CB crepitaba con lo que sonaba como voces hablando en algún idioma extranjero, no español ni francés, sino algo más antiguo con consonantes que chasqueaban y vocales que parecían doblarse sobre sí mismas. Jugueteé con el botón del silenciador tratando de despejar la señal, pero los susurros solo se hicieron más claros a medida que me adentraba en ese túnel boscoso. Mis manos comenzaron a sudar contra el volante. Las voces no venían de ninguna estación de radio. Eran demasiado cercanas, demasiado íntimas, como si alguien estuviera sentado justo a mi lado en la cabina, susurrándome palabras directamente al oído. Extendí la mano y apagué la CB por completo, pero los susurros continuaron. Ahora parecían filtrarse a través de las paredes metálicas de la camioneta. La aguja del velocímetro temblaba a 65, pero sentía el pie pesado en el acelerador. Todos mis instintos me gritaban que acelerara a fondo, que recorriera esos 24 kilómetros tan rápido como el viejo Peterbilt pudiera. En cambio, me obligué a mantener la velocidad agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Los conductores profesionales no entran en pánico. Hemos visto todo lo que la carretera puede lanzarnos, pero nunca había visto nada como lo que me esperaba en el kilómetro 247. El antiguo puente de madera había estado allí desde la década de 1940, un estrecho tramo sobre Bayou Macon que el Estado seguía prometiendo reemplazar. 2 carriles de tablones desgastados que crujían bajo el peso de camiones de 18 ruedas con barandillas oxidadas que no detendrían un auto compacto y mucho menos un semirremolque cargado. Lo había cruzado miles de veces sin pensarlo 2 veces. Ahora, mientras mis faros barrían esas tablas grises, los susurros alcanzaron un crescendo que me hizo doler los dientes. El idioma, si es que era un idioma, parecía arañarme el cráneo. Palabras que mi cerebro no podía procesar, pero mi cuerpo interpretaba como amenazas. El corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía a través de la camisa de franela. Miré el GPS del salpicadero buscando las coordenadas que marcaban la ubicación del puente. La pantalla parpadeó, los números se movían como humo. 33 a 542 N 9147 o se convirtió en 3312 y 14719. Luego en 19.914, la longitud oscilaba como si el puente existiera en varios lugares simultáneamente. Respiraba entrecortadamente empañando el parabrisas. Golpeé el desempañador con mano temblorosa, pero la condensación parecía formar patrones, espirales y ángulos que dolían al mirarlos directamente. Al parpadear desaparecieron, dejando solo el cristal transparente y el reflejo de mi rostro pálido. Las llantas del camión golpearon las tablas de madera con un trueno hueco que pareció resonar más tiempo del debido debajo de mí, debajo de Bayou Macon, se extendía en la oscuridad. Su agua negra no reflejaba nada, ni luz de luna, ni estrellas, solo un vacío que parecía tragarse la luz misma. Los susurros se hicieron tan fuertes que ahogaron el ruido del motor.
Un coro de voces hablando al unísono sobre cosas que me revolvieron el estómago, aunque no entendía ni una sola palabra. Entonces crucé de vuelta al asfalto sólido y los susurros se cortaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. El repentino silencio resonó en mis oídos peor que las voces. Revisé mis espejos casi esperando ver algo siguiéndome, pero solo había oscuridad y el resplandor rojo de mis luces traseras desvaneciéndose entre los árboles. Me dije a mí mismo que era solo agotamiento. 20 años de carreras nocturnas finalmente me estaban alcanzando. Quizás era hora de considerar turnos de día, horarios regulares, una vida normal que no implicara mirar fijamente un túnel infinito de oscuridad, mientras voces extrañas susurraban secretos que no quería saber. Pero 3 noches después, haciendo el mismo recorrido con un cargamento de repuestos con destino a Memphis, volvió a ocurrir. Esta vez estaba preparado. Apagué la radio antes de llegar a la línea de árboles y había comprobado las coordenadas del GPS del puente. 33.542 norte 91 a 47.118. Oeste se me quedaron grabados en la memoria. No dejaría que mi mente me jugara una mala pasada. Los susurros empezaron de todos modos, filtrándose por las paredes de la cabina como humo. Parecían venir de todas partes y de ninguna. Voces que hablaban con la autoridad de siglos. Se me erizó la piel con la sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles. Los árboles se acercaban a la carretera, sus ramas raspando el remolque con sonidos como uñas sobre metal. Cuando alcancé el GPS, me temblaba tanto la mano que apenas podía usar la pantalla táctil. Las coordenadas estaban mal otra vez, pero no tan mal como antes. Ahora marcaban 33.542 N90 de 1 a 40 ohm 2016 colocando el puente una milla al oeste de donde debería estar. Sin embargo, allí estaba frente a mí. Los mismos tablones desgastados y barandillas oxidadas exactamente donde siempre habían estado. Pisé más fuerte el acelerador, desesperado por atravesar ese tramo de 15 millas lo más rápido posible. El velocímetro subió a 70, luego a 75. La camioneta se trabó bajo la tensión. Su viejo motor gritó en protesta. Pero no me importó. Solo quería pasar ese puente, pasar esas voces susurrantes que parecían saber cosas sobre mí que nunca le había contado a otra alma viviente. Los tablones de madera se precipitaron bajo mis neumáticos como las teclas de un enorme piano discordante. Los susurros se elevaron a un chillido que parecía venir de dentro de mi propia cabeza, ahora pronunciando palabras en ese idioma alienígena que me nublaba la vista y me temblaban las manos en el volante. La pantalla del GPS parpadeaba a través de coordenadas como una máquina tragamonedas 91 a 4715 o 91 a 4720 o 91 a 4070 y 2. Cada lectura colocaba al puente en una realidad diferente, pero esta vez al llegar al centro del tramo, algo nuevo sucedió. El camión se sacudió hacia la izquierda como si lo agarrara una mano invisible. Luché contra el volante sintiendo que el remolque comenzaba a hacer un corte, los neumáticos chirriando contra la madera mojada que no había estado mojada momentos antes. Mis faros recorrieron el pantano de abajo y en ese breve instante vi algo que me heló la sangre en las venas. El agua se había ido. En su lugar se extendía un vasto pozo lleno de imposibilidades arquitectónicas. Estructuras que subían y bajaban simultáneamente, puentes que no conectaban con nada, escaleras que se plegaban sobre sí mismas. Y moviéndose a través de esos pasajes no euclidianos, había formas que mis ojos se negaban a procesar. Seres que existían en demasiadas dimensiones para la percepción humana. Giré el volante con fuerza hacia la derecha, sintiendo que las ruedas traseras del remolque se despegaban por completo del puente antes de volver a caer de golpe sobre la madera maciza. La camioneta se enderezó justo cuando llegué al otro lado, de vuelta al bendito asfalto que solo existía en una realidad. Los susurros se apagaron, dejando solo el sonido de mi respiración agitada y el rugido constante del motor.
Entré en la primera parada de camiones que encontré, un local abierto las 24 horas llamado Mel's, que servía café tan fuerte que podía quitar pintura. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la taza y la camarera me preguntó si me sentía bien. Le dije que solo estaba cansado, lo cual era cierto, aunque no alcanzaba para describir lo que había experimentado. Durante 2 semanas tomé diferentes rutas de la primera 40 a la primera 55, añadiendo 3 horas a cada recorrido, pero evitando por completo ese tramo de 24 kilómetros. Le dije a mi operador que tenía problemas con la camioneta y que necesitaba seguir por las autopistas principales hasta que pudiera obtener un diagnóstico adecuado. Se quejó del gasto extra de combustible, pero no insistió demasiado. Los conductores profesionales conocen su equipo y si decía que algo andaba mal, algo andaba mal. Pero el negocio del transporte de mercancías se rige por horarios y márgenes de beneficio y al final tuve que volver. Una entrega urgente a una planta en Hamburg, tan urgente que las carreteras secundarias eran la única forma de cumplir con la fecha límite. Me encontré acercándome a esos pinos familiares mientras el reloj en mi salpicadero marcaba la medianoche. Esta vez estaba listo para la guerra. Había cargado con café y bebidas energéticas. Había subido el volumen de la radio lo suficiente para ahogar los susurros y había programado 3 unidades GPS diferentes con las coordenadas del puente. Si la realidad quería cambiar a mi alrededor, tendría que esforzarse más que antes. Los susurros empezaron justo a tiempo, pero ya los esperaba. Apreté el volante con ambas manos y mantuve la vista fija en la carretera, negándome a mirar las pantallas del GPS. Los retrovisores o cualquier otra cosa que pudiera mostrarme cosas que no quería ver. Los conductores profesionales se centran en lo que importa. La carretera, la carga, el destino. Todo lo demás es solo distracción. Pero esta vez los susurros eran diferentes. En lugar de ese idioma extraño, oí palabras que reconocí, aunque todavía me hacían agua helada en las venas. Pronunciaban mi nombre y otra vez con voces que sonaban como las de todos los que había conocido. Mi exesposa llamándome con los mismos apodos que había usado durante nuestro divorcio. Mi padre expresando la decepción que se había llevado a la tumba. Compañeros de trabajo que me sonreían a la cara mientras difundían rumores a mis espaldas. Me temblaba el pie en el acelerador. La aguja del velocímetro oscilaba entre 60 y 70, mientras mi concentración se desmoronaba bajo el asalto de voces familiares que decían duras verdades. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, bloqueando la poca luz de las estrellas que se filtraba a través del dosel, hasta que conduje por un túnel de oscuridad absoluta iluminado solo por mis faros. Las pantallas del GPS se volvían locas. Ahora las 3 mostraban coordenadas diferentes que cambiaban a cada segundo. Una marcaba coordenadas en medio del Océano Pacífico. Otra me ubicaba en algún lugar del Círculo Polar Ártico. El tercero mostraba números que no correspondían a ningún lugar de la Tierra, coordenadas que solo existían en abstracciones matemáticas. Cuando el puente apareció ante mis faros, se veía diferente. Parecía que las tablas de madera habían sido reemplazadas por una nivelación metálica que brillaba como escamas y las barandillas habían crecido hasta adquirir formas retorcidas que parecían más los barrotes de una jaula que barreras de seguridad. Los susurros se elevaron hasta convertirse en un rugido que parecía provenir del propio puente, como si la estructura estuviera viva y gritara. Pisé el freno sin pensar, sintiendo el impulso del camión que lo impulsaba hacia ese tramo imposible. La nivelación metálica sonaba como campanas de iglesia bajo mis neumáticos. Cada nota perfectamente afinada resonaba en mis huesos. Los susurros estaban ahora dentro de mi cabeza, no oídos, sino sentidos, vibraciones que convertían mis pensamientos en caos. Y entonces comprendí, el puente no era solo un cruce hecho por ti, era un cruce entre mundos, entre realidades, entre dimensiones de la existencia que se superponían de maneras que las mentes humanas no estaban destinadas a comprender.
Cada vez que lo cruzaba, viajaba no solo por el espacio, sino por los estrechos rincones donde una realidad se fundía con otra. Las coordenadas del GPS no eran erróneas, todas eran correctas a la vez, marcando la ubicación del puente en docenas de versiones diferentes del mismo mundo. En algún lugar, el pantano se extendía una milla al este, en otros, donde se había secado siglos atrás y en otros donde nunca había existido. Y en cada realidad algo esperaba. Observaba, susurrando secretos que los mortales no debían conocer. Llegué al centro del tramo y me detuve. Me detuve justo allí, en medio de una arquitectura imposible que existía en demasiados lugares a la vez. El motor estaba al ralentí mientras yo estaba sentado con las manos congeladas en el volante, contemplando el abismo que había reemplazado al pantano Macón. Las formas que se movían por esas profundidades no euclidianas eran ahora más nítidas, seres de ángulos y curvas que dolía percibir directamente. Trepaban hacia mí a través de estructuras que plegaban el espacio como origami. Y me di cuenta de que no eran malévolas. Tenían curiosidad. Llevaban décadas, quizás siglos, observando a los viajeros cruzar el puente, intentando comprender a criaturas que solo existían en 3 dimensiones. Los susurros no eran amenazas, eran intentos de comunicación de entidades que pensaban en lenguajes geométricos y físicos, intentando hablar con una mente que solo podía procesar el tiempo lineal y el espacio euclidiano. Querían compartir su conocimiento, mostrarme la verdadera naturaleza de la realidad. Pero la conciencia humana no estaba preparada para afrontar tales revelaciones sin desmoronarse. Ahora entendía por qué cambiaban las coordenadas del GPS. El puente era un punto de encuentro, un lugar donde múltiples realidades se intersectaban y se superponían. Cada vez que lo cruzaba entraba potencialmente en una versión ligeramente distinta del mundo, una donde la historia se había desarrollado de forma ligeramente distinta. La mayoría de las veces las diferencias eran demasiado pequeñas para notarlas, pero a veces ponía la camioneta en marcha y avanzaba cruzando el resto del puente a una velocidad constante de 40 kilómetros por hora. Los susurros me seguían, pero ahora los sentía diferentes, menos amenazantes, más como una bendición de seres que existían más allá de los límites del espacio y el tiempo normales. Al llegar al asfalto sólido del otro lado, se desvanecieron con lo que casi sonó a decepción. Llevo 3 años recorriendo esa ruta desde aquella noche y los susurros siguen presentes al cruzar el puente después de medianoche. Pero ahora los escucho sin miedo, dejando que sus palabras extrañas me inunden como una extraña música. A veces creo que empiezo a comprender fragmentos de lo que intentan decirme, verdades sobre la naturaleza de la realidad que a cualquier otra persona le parecerían una locura. El GPS sigue mostrando coordenadas diferentes cada vez que cruzo, marcando la ubicación del puente en realidades paralelas a la nuestra. He aprendido a interpretar los patrones para reconocer qué coordenadas conducen a qué versiones del mundo. La mayor parte del tiempo me quedo con la realidad que conozco, aquella en la que mi exesposa vive en Meadow Rock y en mis paradas de camiones habituales sirven café con sabor a aceite de motor quemado. Pero a veces tarde en la noche, cuando la soledad se hace demasiado pesada y el camino se extiende interminablemente ante mí, dejo que el puente me lleve a otro lugar. En algún lugar, los susurros son un poco más claros y la oscuridad guarda secretos que vale la pena conocer. Y el tramo de 24 kilómetros entre Croet y Hamburg conduce a destinos que no existen en ningún mapa terrenal. El camino se extiende eternamente en más direcciones de las que la mayoría de la gente imagina. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente o lo suficientemente insensato como para escuchar, los susurros te mostrarán lo lejos que llega. Las luces fluorescentes del hueco del ascensor parpadeaban con los últimos jadeos de los balastos viejos, proyectando sombras erráticas que danzaban como espíritus inquietos sobre las paredes de hormigón. Cada chisporroteo me producía un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad perpetua del edificio. Me llamo Marcus Webb y llevo 15 años arreglando ascensores.
A mis 38 años he visto todo tipo de fallos mecánicos, todas las infracciones de seguridad, todos los errores de escalón que los propietarios de edificios creen que pueden evitar. Pero de pie en ese hueco a las 2:47 de la mañana, rodeado por el silencio opresivo del edificio Meridian, supe que algo iba mal en este lugar. La llamada de servicio había llegado alrededor de la medianoche. Se necesitaba una reparación de emergencia en el edificio Meridian del centro. El ascensor estaba atascado entre plantas con los ocupantes atrapados. Algo normal, o eso creía. Cuando llegué, el edificio se alzaba como un monolito contra el cielo sin estrellas. Sus 12 plantas de ventanas oscurecidas me miraban con absoluta indiferencia. El guardia de seguridad que me abrió parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro y hablando en voz baja sobre el mal funcionamiento del ascensor. Durante semanas, los bomberos ya habían evacuado a los ocupantes atrapados por la trampilla de emergencia, dejándome solo con una máquina que no debería haber fallado. La cabina del ascensor colgaba inmóvil entre las plantas 9 y 10, con los cables tensos y correctamente alineados. Todo parecía normal desde fuera. Fue al abrir el panel de control que se me heló la sangre. Entre el conjunto familiar de botones, interruptores y luces indicadoras, había algo que no debería existir. Un botón sin marcar, ligeramente más pequeño que los demás, situado entre los indicadores de la planta baja y el sótano. Tenía una textura diferente, más suave, una sensación casi orgánica y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los planos del edificio solo mostraban un sótano estándar utilizado para equipos mecánicos y almacenamiento. Este botón sugería lo contrario. Me temblaban las manos mientras realizaba un diagnóstico del sistema. El ordenador del ascensor registraba 13 paradas, no 12. Según la memoria interna, el coche llevaba meses haciendo viajes regulares a esa planta no listada. La frecuencia era inquietante, a veces varias veces al día, siempre de noche, siempre cuando el edificio debería estar vacío. El sudor empezó a latirme en la frente a pesar del aire fresco. El corazón me martillaba las costillas como un animal enjaulado, desesperado por escapar. Todos mis instintos me gritaban que empacara mis herramientas y saliera a informar de la anomalía a la administración del edificio por la mañana. Pero la curiosidad, ese fatal defecto humano, clavó sus garras en mi psique. Apreté el botón. El descenso se sintió interminable. El ascensor se estremeció y crujió como si protestara por este viaje a las profundidades ocultas del edificio. Los números en la pantalla parpadearon erráticamente antes de fijarse en lo que parecía ser B2. Aunque los dígitos parecían incorrectos, ligeramente torcidos y pulsando con una tenue luminiscencia que me hizo llorar, cuando las puertas finalmente se abrieron con un suspiro neumático, entré en una pesadilla con la máscara de la normalidad. El pasillo frente a mí era idéntico a todos los demás pisos del edificio Meridian. La misma alfombra beige, la misma iluminación fluorescente, las mismas puertas numeradas de las oficinas, pero todo se sentía mal, como si estuviera viendo una fotografía sutilmente alterada. El aire tenía un sabor rancio y metálico, con una dulzura subyacente que me recordaba a flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. Lo primero que noté fue el sonido. Los teléfonos sonaban, no solo uno o dos, sino docenas de ellos, creando una cacofonía de estridentes electrónicos que parecía emanar de cada oficina. El sonido rebotaba en las paredes y el techo, multiplicándose y distorsionándose hasta convertirse en una sinfonía mecánica de intentos desesperados de comunicación. Pero debajo del timbre podía escuchar algo más. El rítmico y constante tecleo de las teclas de una máquina de escribir. Se me secó la boca. Máquinas de escribir auténticas en 2024. Me acerqué a la primera puerta de la oficina, la número 2011, y miré a través del cristal esmerilado. Dentro, bañado por el resplandor ámbar de una antigua lámpara de escritorio, se encontraba una oficina impecable de los años 70.
Paredes revestidas de madera, alfombra anaranjada de pelo largo y muebles que parecían sacados directamente de un escenario de locos. Pero lo que me puso los pelos de punta fue la máquina de escribir eléctrica IBM en el centro del escritorio. Sus teclas se presionaban solas, creando línea tras línea de texto en una hoja de papel amarillento. El teléfono del escritorio sonaba sin cesar. Su diseño giratorio era una reliquia de décadas pasadas. Mientras observaba, paralizado por la fascinación horrorizada, la máquina de escribir terminó su línea y ejecutó un retorno de carro perfecto. El sonido mecánico resonó a través del cristal como un clavo mortal. Probé el pomo de la puerta. Cerrado. Todas las oficinas eran iguales. Tras cada puerta de cristal esmerilado, vislumbré el mismo desplazamiento temporal. Escritorios de la administración Carter, teléfonos anteriores a la tecnología de tonos y esas malditas máquinas de escribir, todas tecleando en una correspondencia invisible. Los papeles que producían estaban demasiado lejos para leerlos con claridad, pero vislumbré texto repetido, las mismas frases escritas una y otra vez en bucles infinitos. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con una intensidad que parecía penetrarme el cráneo y me di cuenta de que podía sentir mi pulso en las sienes, latiendo al unísono con la sinfonía mecánica que me rodeaba. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el aire mismo se espesara, intentando atraparme en esta anomalía temporal. Al adentrarme en el pasillo, noté otros detalles inquietantes. La fuente de agua tenía fecha de fabricación de 1974. Las cajas de los extintores tenían un diseño que no había visto desde las visitas de mi padre de niño. Incluso las señales de salida brillaban con la suave luminiscencia de radio que llevaba décadas prohibida por motivos de salud. Pero fue el tablón de anuncios cerca del ascensor lo que me heló la sangre. Bajo un plástico amarillento, apenas visible entre la mugre acumulada, había un recorte de periódico. El titular decía, Inauguración del edificio Meridian. El nuevo complejo comercial de la ciudad promete comodidades modernas. La fecha era el 15 de septiembre de 1974. Hacía 50 años. Me temblaban las manos al leer el artículo. Todo coincidía con el edificio de arriba. La misma dirección, la misma descripción arquitectónica, la misma promesa de oficinas modernas. Pero según todos los registros que había visto, el edificio Meridian se había construido en 1998. Yo mismo había visto los permisos, los certificados de ocupación, los informes de inspección, las máquinas de escribir se quedaron en silencio de repente, en el silencio absoluto que siguió, podía oír el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Los teléfonos seguían sonando sin parar, pero la ausencia de tecleo creó un vacío que parecía absorber el aire de mis pulmones. Luego, poco a poco, uno a uno, los teléfonos empezaron a dejar de sonar. Primero la oficina 2011, luego la 203, la 205, la 207. Avanzando por el pasillo hacia mí, retrocedí hacia el ascensor, mis zapatos silenciosos sobre la gruesa alfombra, pero sintiendo como si cada paso anunciara mi presencia a la fuerza que silenciaba sistemáticamente los intentos de comunicación. El último teléfono en dejar de sonar fue justo a mi lado, la oficina 225. Y en el repentino y absoluto silencio que siguió, oí algo que me encogió el alma. Pasos no de una sola oficina, sino de todas. El sonido de decenas de pies moviéndose en perfecta sincronización, el suave susurro del cuero de los zapatos contra la alfombra de pelo largo. Se levantaban de sus escritorios todos y se dirigían a las puertas de sus oficinas. Apreté el botón del ascensor con un dedo tembloroso, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Los sistemas mecánicos crujieron al activarse, pero la cabina parecía moverse con deliberada lentitud, como si saboreara mi terror. Detrás de mí.
Oí el traqueteo de la primera puerta de la oficina contra la cerradura, luego otra y luego todas, creando una percusión de intentos desesperados de huida. O intentaban salir o retenerme. Las puertas del ascensor por fin se abrieron y me zambullí dentro, apretando repetidamente el botón de la planta baja. Mientras el coche empezaba a subir, vislumbré por última vez el pasillo. Todas las puertas de las oficinas estaban abiertas, derramando una luz ámbar sobre el pasillo, pero las oficinas parecían vacías con las sillas apartadas de los escritorios aún calientes por los regalos fantasmales. Las máquinas de escribir habían vuelto a funcionar. Al llegar a la planta baja, corrí. No me detuve a recoger mis herramientas. No me molesté en papeleo ni en dar explicaciones. Conduje a casa por calles vacías, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos mirando el retrovisor cada pocos segundos en busca de señales de persecución que nunca llegaron. En casa intenté investigar la historia del edificio Meridian, pero todos los registros oficiales confirmaban la fecha de construcción de 1998. Permisos de construcción, planos arquitectónicos, aprobaciones de zonificación, todos con fecha de 1997 y 1998. No había evidencia de una estructura anterior ni mención de una inauguración en 1974, pero encontré algo más que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. En un archivo digitalizado de periódicos enterrado en los registros de microfilm del desaparecido vespertino de la ciudad, descubrí un pequeño artículo fechado el 31 de octubre de 1974. El titular decía: incendio en el edificio Meridian cobra un número desconocido de víctimas. Plantas del sótano selladas en espera de investigación.